Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Después de esta aventura que nos aventamos en YouTube, que no pudimos conectarnos. Bueno, Entiendo, yo tú la sí probé en pudiste, estos pero días. Yo probé desde yo sola y me dio desde otro correo electrónico y me daba acceso. Bueno, así son los en vivo. sí, céntrate un poquito más a la cámara porque estás en la orilla. Sí, estoy Para como que se vea. doblada, ¿verdad? Deja ver. Probé en vivo yo en estos días. Lo que pasa es que no te quise molestar porque no. No, no me hubieras avisado, ¿Ahí hubiéramos está hecho una bien? prueba. Sí, ahí te miras bien. Ok. Bueno, comencemos, Marisol. Ok. Bueno, ¿cómo está Marisol? Después de un largo fin de semana. Sí, pues muy bien. Dormí mucho hoy. Yo, No me qué podía bueno, te levantar. veo relajada y rozagante, sobre todo rozagante. Oh, gracias. Te ves como el curso que hice con Daisy Nava, totalmente para mujeres. Ah, El código rojo. No se puede hablar fuera de mí. oh, qué bien. Bueno, Marisol, ampliando un poco el conocimiento sobre este científico Sigmund Freud, él creó esta teoría de la psicoanálisis, donde dice que todo lo que el ser humano hace está realmente condicionado por memorias, por el subconsciente, esas memorias del pasado que todos realmente tenemos que comenzar a sanar y a hacerla consciente de nosotros, de por qué repetimos las mismas situaciones, si no somos un robot. Eso lo decíamos antes, creo que ya lo mencionamos, no somos un robot, pero repetimos siempre lo mismo. O sea, Sí, me imagino que tienes varios ejemplos allí como yo para que comencemos con este tema que yo sé que le va a gustar a muchas personas. sí, bueno, como dicen, hay que comenzar por el principio. Pues como es algo que ya se sabe también, que la personalidad de los individuos se forma, el 50% se forma desde el embarazo de la madre, porque como sabemos, todo lo que le damos es información, entonces es la información que trae el padre, la información que trae la madre, y más cómo la madre vive el embarazo. Entonces todo eso va a conformar el 50% de la personalidad del individuo y el otro 50% se conforma en lo que llama la epigenética, que es la capacidad que tenemos de adaptarnos al entorno. Entonces la otra mitad es cómo crecemos desde que somos pequeños, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué situaciones son las que observamos? ¿Qué reacciones vemos que nuestra familia tiene ante ciertas situaciones? La convivencia entre nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces todo eso va conformando nuestra personalidad. Y como hemos dicho, pues muchas de esas situaciones, muchas de esas reacciones las seguimos repitiendo y no sabemos por qué. También tomemos en cuenta que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pudieron haber vivido experiencias en las que a lo mejor no supieron cómo manejarlas, entonces se quedaron ahí como escondidas. Muchas de nuestras abuelas o nuestros abuelos vivieron maltratos, abusos, hasta abusos sexuales. Entonces, como en ese entonces no se podía hablar, se mantuvo en la sombra, se mantuvo escondido. Entonces, no sabemos, pero a través de las generaciones puede ser nosotros o nuestros hijos o nuestros padres que también vivieron ese tipo de situaciones y no sabemos el por qué. Pero muchas veces es información que viene desde nuestros antepasados y que como no supieron cómo superarla, cómo manejarla, entonces se vuelve a repetir para que le demos un sentido diferente. Perfecto. Lo bueno es que ahora podemos nosotros elegir hacerlo diferente, Marisol. Tenemos la elección, pero muchas personas pues no se dan esa oportunidad. Sí. Bueno, tenemos algunas personas que están saludando, saludos para Sí, todos. Erika, Diana, Sara, es mi prima. Sí, Hola, prima, bienvenida. bienvenidos a todos. Y bueno, este científico que se llamó también uno de los padres de la psicología,
él decía que, bueno, dentro de todo lo que él decía, realmente no nos vamos a enfocar allí, sino le vamos a dar a las personas ejemplos de cómo hacerlo diferente. Una de las formas es un tema que ya vimos nosotros del autoanálisis. Por ejemplo, ¿por qué tengo la misma pareja? ¿Por qué si mi expareja tenía 3 hijos, pues la que conseguí también tiene 3 hijos? O sea, es la misma, o sea que simplemente cambié de persona física, pero traigo lo mismo aquí. Entonces, ni siquiera son en polaridades diferentes, como diríamos, que aquella era muy peleona, esta es muy tranquila, no, traemos lo mismo, simplemente cambiamos un cuerpo físico por otro cuerpo físico, pero tiene el mismo programa robótico adentro de su cerebro inconsciente, de su psique, de su vida. Y todo esto lo podemos cambiar simplemente haciendo nuestros autoanálisis de por qué tenía esta pareja, de por qué tengo esta, de por qué tenía antes, un ejemplo, un empleo en el que el jefe pues me dejaba todo el trabajo y al final me pagaba poquito, pero como era buena persona, pues yo me quedaba callado, porque ahora tengo un jefe que no me da casi responsabilidad y siempre se queja de que no hago mucho. Él lo mismo, como decía, es en diferente polaridad, pero es el mismo problema que hay allí, la misma psique que se sigue repitiendo. Todos estos son patrones de nuestro inconsciente que se activan, porque el inconsciente, como siempre digo, es muy veloz, como el perro de la casa. Tienes un perro, el gato es muy alegre, siempre está durmiendo, transmutando energía, pero el perro no, el perro es como tu cerebro, muy atento, muy presente en todo lo que hacemos. Entonces, él decía que teníamos un ID, que es nuestra primera identidad, digamos, nuestro nombre, tenemos un ego y tenemos un super ego, que al final los tres son unos en el ego, simplemente. Y otro ejemplo que sí le voy a dar un poco más de detalles es que un ejemplo nace dos jóvenes en una ciudad rural, de repente se mudan a una ciudad urbana y pues uno decide que va a estudiar y a superarse. El otro dice, no, yo estoy bien así, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a...? Que decide superarse, pues decide ya crear su propia identidad. Porque puede que venga de unos papás que ninguno se preocuparon por estudiar, pues no tenían los recursos, como tú decías, no tenían recursos para estudiar ni para superarse, pero te dice, sí, yo tengo recursos, yo sí lo voy a aprovechar todo, y así de aprovecharlo. Y se supera, llega a ser el presidente del país, podríamos decir, ¿no? Un ejemplo, un gran empresario. Mientras que el que no pudo estudiar, pues se encontraba muy viejo, muy cansado, los números no son para mí, las letras no son para mí, le pone los pelos, el gato, le pone todos los defectos al estudio, simplemente porque decía, digamos, él le quiere a papá, que se conformaba con traer a la casa una producción para comer. Vamos a suponer ella que así, hasta la siembra, con esto nos mantenemos, de esto vivimos y ya, con eso se conforma. Pero entonces el que se decide estudiar es como mamá. O quizás no le decía a ninguno de los dos, pero mamá siempre, y hay para comer hoy, pues se preocupa por comer mañana, se preocupa para buscar algo más, no se queda allí en lo básico. Se preocupa porque si tenemos un chin de tierra, pues podamos expandir la tierra, podamos expandir el terreno. En lugar de solo sembrar para comer, como hacía papá, pues podemos sembrar para vender, ¿entiendes? Para ayudar a los demás, porque esos eran los recursos que tenía mamá. Mamá no podía ir a la escuela, ir a la universidad, pero sí podía usar el terreno para ampliar la producción. O sea, en este caso, el hijo usó su cerebro como producción para irse a estudiar y la mamá pues, usó los terrenos que había en el campo para mejorar la vida de ella y la de todos. Hay muchos ejemplos, podríamos decir ejemplos científicos, pero a mí me gusta ir más así por ejemplo más simple, porque es más fácil de comprender para las personas. Yo por ejemplo, cuando comencé a estudiar, escuché una vez lo que es el libro de la vida, y pues en San Google no hay así el libro de vida. Entonces,
creo que me enviaba a Wikipedia o algo. Entonces, cuando lo busqué ya el libro de la vida en espiritualidad, sí fue cuando vi que es lo mismo que los registros acásicos. Entonces, por eso a partir de este momento me propuse, cuando yo fuera a compartir mi información, hacerlo de la forma más sencilla posible, para que le llegue a las personas de una forma que no tengan que complicarse la vida, no tengan que irse a un diccionario, digamos. Se van a ir, se van a un diccionario espiritual, no a un diccionario científico. Sí, me encanta esos ejemplos que nos das, Amari. También me gustaría compartir un ejemplo ahora que hablabas de esto. En una consulta, una persona, una mujer vino, su tema era una alergia que le daba en la piel constantemente. Entonces, indagando, pues, pudimos dar con la causa que es, siempre que entraba en discusión con su pareja, ella se sentía como con falta de herramientas para defender su opinión o para resolver algún problema. Ella sentía que no tenía esas herramientas. Entonces, indagando en su infancia, uh, pudimos ver que ella cuando era pequeña, pues su padre era una persona de negocios, entonces su padre viajaba todo el tiempo, su madre estaba a cargo de la casa y de los hermanos. Entonces ella siempre cuando tenía una situación, sobre todo como en la escuela, la madre, pues ella no sabía cómo ayudarla tampoco. Entonces, ¿qué hacía? Le resolvía el problema. Mandaba a la hermana que le hiciera la tarea o le conseguía una maestra que le explicara eso. Entonces, decía que ella cuando le tocaba, por decir, ir a la escuela y la maestra le decía, ¿cómo resolviste esto? Ella no sabía porque su hermana le había hecho la tarea. Entonces, como una constante que se repetía, pues que le solucionaba los problemas. Entonces ella ya de adulta pues repetía la situación, pues cuando se presentaba un problema no sabía cómo resolverla. Entonces ahí lo que podíamos ver era que pues el padre era una persona que siempre estaba viajando, entonces casi siempre cuando pasaba tiempo con ellos era cuando los llevaba a pasear, pero era a veces el fin de semana, entonces le faltaba esa energía paterna, pues que le enseñara cómo resolver los problemas, cómo enfrentar el mundo. Entonces ya de adulta repite esa situación con su pareja, pues porque de alguna manera el esposo representa esa figura paterna, esa fuerza masculina, ¿verdad? Que ella le faltó integrar desde pequeña. Pero fíjate, cómo siendo ya una persona ya adulta, con hijos ya en la universidad, y cuando veía, creo que el hijo no estaba muy seguro que quería estudiar, entonces ella quería que él fuera a la universidad y el esposo quería que se hiciera cargo del negocio. Entonces ella miraba como esa misma historia, como que se iba a repetir de que el hijo iba a ser un hombre de negocios y la mujer no iba a tener ahí el poder. Entonces ahí vemos que también desde la abuela tuvo un matrimonio parecido, la abuela estaba en casa, el abuelo era un hombre de negocios que viajaba. Entonces no sabemos desde dónde vienen todas esas historias hasta que las indagamos, y si no las indagamos no sabemos el porqué de esa situación. Entonces aquí lo que ella le correspondía era tomar conciencia y tomar ese poder, pues que papá no pudo darle o no supo darle, pero ya una vez de adulta es un poder que ella puede cultivar y ella puede tomar, pues, por ella misma. Exactamente. Entonces vemos que hay esposos que son súper protectores con las esposas, le hacen todo. Si tú te dejas, hay esposos que hacen todo, ¿eh? Y ese esposo no es un empresario necesariamente, es un empleado, pero maneja al supermercado contigo, no te deja manejar. Va a la tienda contigo, no te deja hacer un window shopping, porque si vas a la tienda con el esposo, pues no vas a tener tiempo de ver, tienes que ir a comprar. Todo te lo hace el esposo. Entonces, eso también es una situación de sobreprotección y de repetición. Nosotros las mujeres, por naturaleza, nuestro esposo, aunque sea de nuestra misma edad, representa esa energía paterna, como esa energía protectora. Entonces, hacer esa autoindagación, como le decía estos ejemplos que le di simplemente ejemplo cortito, no le entré en detalle. Estas personas, cuando se encuentran en esta situación de por qué tengo este jefe, por qué me sucedía aquello, en lugar de comenzar digamos, a llorar o a tararear, pues se hacen esta autoindagación y algunas personas hasta pueden caer en depresión, Marisol, por eso. Algunas personas hasta pueden caer en depresión porque
caramba, tengo aquel jefe, que es esto, tengo este jefe, que es aquello. Entonces, en lugar de caer en esa depresión, pues se hace una autoindagación, algunos deciden ir a un psicólogo, allí hay psicólogos que te pueden llevar al origen de la situación o a una terapia alternativa, te llevan realmente y evitan que esa situación tan mínima, digamos, para nosotros es mínima, pues se convierte en una enfermedad física o en una depresión emocional, que es lo mismo que tú hablabas de las alergias. En este caso, por lo menos la señora tuvo la inteligencia de irse a una terapia. Otras personas habían dicho al hijo, pues tú te vas a estudiar a la mala, ¿verdad? Pues tú te vas porque yo lo digo, o pues tú te vas por esto. Y fíjate que el campo cuántico, la información sale inmediatamente, ella va y le da eso al campo cuántico, dice voy a terapia, a ver por qué me sucede, porque esta información se repite, por qué tengo esta alergia, por qué mi esposo quiere una cosa para mi hijo y yo quiero otra, pues se alinea sola. Pues sí, porque también ahí no estaban tomando en cuenta lo que el hijo quería, o sea, ellos se peleaban por esta situación, pero a lo mejor el hijo no quería ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Y ellos peleándose por esta situación, entonces ahí también hay que ponerse a reflexionar, ¿verdad? Exacto. No, y si el hijo, por ejemplo, de repente decía, pero yo no quiero estudiar ni esto, ni quiero estudiar negocio, yo quiero estudiar aquello, pero yo puedo estudiar aquello y atender el negocio, porque no necesariamente te vas a la universidad y te tienes que internar allí. Puede ser, muchas personas van a la universidad y tienen sus empresas, tienen su negocio, o sea, que ahí donde decía que cuando le da eso al campo cuántico, cuando te vas a una terapia, las cosas se alinean solas, porque la información sale por ahí y está trayendo temas del pasado, está trayendo temas del psicoanálisis, está trayendo temas del inconsciente, y el inconsciente lo que tenemos que hacer es desvestirlo, porque la igualdad no maneja a su manera, pero desde que hablamos la información sale y se expande y se resuelve. Entonces, en este caso, posible la mamá, la señora vuelve y te dice, bueno, mi hijo decidió estudiar esto y a mí el negocio, o sea, lo va a hacer los dos. Entonces, lo que dijo fue, papá, si yo soy el que voy a ir a la universidad, o mamá, déjame estudiar lo que yo quiero para ir a gusto. Porque cuando tú vas a estudiar algo que no te gusta, pues fácilmente no vas a obtener un título. Y luego va a decir, no, a mí no me gustó eso, yo lo estudié por usted. Entonces tú vas a estar todo el tiempo con ese cargo de conciencia. Mi hijo se sacrificó en la universidad y no le gusta, ahora lo tiene ahí y eso es por mí. Posibles se reunieron y dijeron, vamos, voy a estudiar esto y voy a estudiar el negocio. Sí, y además ahí en esta consulta salieron más cosas, pues como situaciones que era entre ella y su pareja, que ella no sabía manejar, entonces también ponía el enfoque en el hijo, pues en lugar de resolver esas situaciones que tenía que resolver con su pareja y cosas que ella quería hacer, pero por no enfrentarse al esposo, pues no las defendía, pues no expresaba qué era lo que ella quería hacer. Entonces, te digo, como ella se sentía sin herramientas para defender lo que ella quería, entonces ponía como el enfoque en el hijo, como querer resolver la vida del hijo cuando no podía resolver la de ella. Entonces, muy importante primero, pues, enfocarse en uno mismo para poder ver más allá, pues, de lo que hay fuera. Y también, pues, también de cada situación, como dices, el esposo puede que sí tenga esa tendencia a controlar, pero también muchas veces hay una ganancia, pues, en esa situación. A lo mejor esa persona estaba muy cómoda en el momento en que el esposo se hacía cargo de resolver todo lo demás, ¿verdad? Pero es lo mismo cuando no tomamos cargo de nuestra vida, pues alguien más va a decidir por nosotros y muchas de esas decisiones no nos van a gustar. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros queremos. Entonces es importante, pues, tomar responsabilidad, pues, de nuestra vida, de nuestras decisiones, ¿verdad? Porque cuando ponemos esa responsabilidad en otra persona, pues igual lo que elija para nosotros no nos va a gustar. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos siempre el tema de la familia, habla del hijo, del esposo, pero debemos también decir que para el inconsciente el trabajo
la casa y la escuela es lo mismo. O sea, el inconsciente no distingue entre uno y otro. Por eso decimos que para el inconsciente también tu pareja es tu mamá, porque hablamos del hombre en el caso de la mujer, pero en el caso de la mujer también, esa pareja física no es solo tu esposa, también representa a tu mamá. Inconscientemente, te está ayudando, te está apoyando, duerme allí contigo. Por eso es que él tampoco distingue a veces en edad. O sea, hay que aclarar también todo esto, que estos temas no solo se dan con el hijo y el esposo, se dan en cualquier caso, hasta con el jefe en el trabajo, como cuando comencé a decirle, puede que el inconsciente vea a tu jefe no como tu jefe, sino como tu papá, en caso de que sea una figura masculina o femenina como tu mamá. Entonces, por eso les decíamos, la autoindagación es muy buena en estos casos y no dejarnos agobiar por esos problemas que realmente repetimos siempre, pero es que son programas que se activan. Sí, puede ser también como una persona que no tenga una muy buena relación con su madre, entonces quizá en el trabajo se encuentre con alguien que represente esa fuerza, ¿verdad? Entonces, quizá tenga enfrentamientos también con personas mayores, o como dice, simplemente con una mujer, no tiene que ser de edad adulta, pero puede ser una mujer joven, pero con un carácter fuerte. Entonces, es lo que representa a esa persona, ¿verdad? Es como si estuviéramos en una obra de teatro y estamos haciendo un papel. Entonces, muchas veces no tiene que ser nuestra madre físicamente, pero puede ser esa fuerza, ¿verdad? De la madre con la que nos estamos enfrentando. Muchas veces podemos ir a la tienda y el simple hecho de que siempre estamos peleando con mamá, quizá nos encontramos con una persona y tenemos una discusión y no sabemos por qué. Si esa persona no la conozco, desde por qué siento que me está atacando. Entonces es eso, pues es ese juicio, ese problema que tenemos con mamá que no ha sido resuelto y se nos va a presentar de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que le pongamos atención y lo resolvamos, ¿verdad? O simplemente tomemos conciencia, ¿verdad? Porque tú una vez nos compartías que ya cuando a veces tienes una discusión a lo mejor o un malentendido con tu familia, tú ya sabes, oh, es esto. Entonces ya no lo miras contra esa persona, sino sabes que es la información que se está volviendo a repetir, ¿verdad? Y muchas veces tomamos conciencia, pero aún así el campo cuántico no lo va a repetir para ver si de verdad tomamos conciencia y estamos despiertos, ya estamos despertando. Exacto. Porque es muy bueno autodescubrir, no estamos tomando conciencia, pero no se va, el tema no se va. Y muchas veces también estos temas vienen hasta de nuestro niño interior. Ese niño de nosotros que a veces le trabajamos, creemos que ya está sano, tranquilo, mentira. El niño siempre está allí. Siempre que se nos repiten estas situaciones, también podemos ir a nuestro niño a ver cómo era yo de niño cuando tenía esto. ¿Cómo era yo de adulto a esta edad? Cuando nos encontramos con personas, con jóvenes, por ejemplo, que a veces tendemos a jugar a los jóvenes, estos muchachos, ya tú sabes, con esta edad, pero realmente debemos ver cómo éramos nosotros a esta edad. Y ahí puede que hasta el joven se voltee a pedirnos disculpas por la acción que haya hecho. Para nosotros es muy fácil juzgar desde nuestro cerebro, digamos, reptiliano, bruto, ¿verdad? Que siempre reacciona instintivamente, pero hasta en cualquier situación que vayamos, cuando vamos manejando, con un joven de esto, haga cualquier cosa que no nos guste, que pone nuestra vida en peligro, en lugar de llamar a la policía o hacer cualquier escándalo, ver cómo era nuestra edad, activar ese sexto sentido que tenemos allí, que no se de gratis. Entonces, puede que el joven más adelante diga, no, disculpe, no me di cuenta, ¿entiendes? O sea, tratar de culturizarnos. Es lo primero que debemos hacer, tratar de culturizarnos. A ver, hacer lo más posible por irnos culturizando poco a poco. Sí. Bueno, deja ver qué más tenía aquí anotado. Sí, pues muchas veces, como dices, con los hijos, también se nos olvida, ¿verdad? Que alguna vez tuvimos esa edad, entonces queremos que se comporten con la
actitud que tenemos nosotros como adultos, pero no ponemos en su lugar y a ponernos a recordar cómo era yo cuando tenía 15 años, cómo era yo cuando tenía 20 años, cuando mi mamá me decía, haz esto, lo hacía inmediatamente, o lo hacía cuando yo quería. Entonces ahí también la comprensión, ¿verdad? La comprensión y ponernos en el lugar del otro también. Sí. Yo, por ejemplo, cuando tengo que regañar con mis hijos, les digo, o cualquier cosa, ¿verdad? Porque se activa en uno esa, sobre todo uno cuando ya ha llegado a este nivel de educación que es prácticamente consejero. Yo lo que le digo es, recuerden que yo estoy a su edad. O sea, no olviden que yo ya pasé por su edad, no creo que estoy juzgando o que estoy inventando. Entonces ellos lo que hacen es que se ríen y pues se van, me dejan ahí. Yo digo, ve, trabajó lo que había que trabajar realmente. Y bueno, como un ejemplo que le daba al principio, cuando tienes una pareja que de repente tiene 3 hijos, puede ser cualquier número de hijos, y consigues otra pareja con la misma situaciones. Puede que una pareja sea muy celosa, pero otra es muy descuidada. También ver en qué tú eres descuidado. Ver, ¿y por qué aquella pareja era celosa y esta es descuidada? Por ejemplo, porque ¿qué es lo celo? Celar algo es muy tuyo. Ser dueño absoluto de eso. Entonces, ¿en qué tú eras en ese momento esa persona que se creía el dueño de eso? Entonces, en este caso, ¿por qué estás descuidando? ¿Qué estás descuidando en tu cuerpo, en tu casa interna? Porque hablamos, por ejemplo, de la casa, de la casa donde vivimos, pero nuestro cuerpo físico es realmente nuestra casa. Es la primera. Es la que primero debemos cuidar, la que primero debemos indagar en qué parte de nuestra vida, qué órgano de nuestro cuerpo está un poco descuidado, no está funcionando bien por alguna razón. Ellos hablan siempre, los órganos hablan, porque estos son los que luego se activan y viene la enfermedad. Ya también hablamos de este tema antes, porque ver todos esos patrones y esa autoindagación, ese autoanálisis de nuestras vidas y no agobiarnos con cualquier cosa. Hay personas que se agobian hasta con lo mínimo. Que se le murió el papá, que se le murió la mamá, que se le murió, todos nos vamos a morir. Y la muerte no es nada externo al ser humano o a las personas. En lugar de deprimirse, llorar porque se te ha muerto alguien, siempre que se muere alguien te sucede lo mismo, pues ver, bueno, entender que esa persona, por ejemplo, está mejor, que se haya trascendido, aunque siguiera aquí con nosotros pasando trabajo, muchos dolores, darle a todo eso ese sentido, esa razón de ser, no quedarnos con lo primero que es el juzgarnos, el criticar, las experiencias negativas, para que no sigamos repitiendo esos mismos patrones, cometiendo los mismos errores, porque si antes teníamos un jefe que era muy descuidado, ahora tenemos uno que es muy exigente, en qué nosotros no estamos siendo exigentes con nosotros. Hay muchos ejemplos que le podríamos dar, pero el mejor ejemplo es que usted está viviendo en ese momento, porque es usted que tiene la situación que le está afectando. Sí, también otro ejemplo de una persona bueno, en este caso es el hombre que se separa de la esposa, entonces con la esposa tiene 3 hijos. Cuando se separa de la esposa, él le dice, pues yo no te voy a ayudar económicamente porque pues yo tengo que mantenerme. Entonces se separan y ¿qué pasa? Al tiempo se junta con una persona, con una mujer y la mujer tiene 6 hijos. Entonces, él dijo, no puedo mantener 3, pero le llega una con 6. Entonces, yendo a su infancia, este hombre tuvo una infancia muy difícil en donde el padre pues no se hizo cargo de él, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo, fíjate, toda esa historia se va a repetir pues hasta que no le dé una solución. Todo es un sufrimiento pues que se vivió, entonces siempre es como que para que mires qué sufrimiento se vivió y darle una solución más óptima, pues más sin el juicio, ¿verdad?
Entonces, mientras haya ese juicio de que mi padre no se hizo cargo de mí, por las circunstancias que haya sido, ¿verdad? Porque muchas veces, no sé, en tiempos anteriores, pues había ah, había hombres pues que tenían hijos con muchas mujeres diferentes, entonces no se hacían cargo de los hijos, ¿verdad? Entonces es importante pues ver de dónde vienen todas esas historias, pero fíjate hasta qué punto pues se pueden llegar a repetir las historias inconscientemente, ¿verdad? Pero una vez que las vemos pues tenemos ya el poder de poder transformarlas. Porque sí es importante saber dónde viene toda esta historia, pero no quedarnos nomás con el papel de víctima, pues sino darle una solución y retomar ese poder, ¿verdad? Para poder, para poder vivir una vida más tranquila y con menos sufrimiento. Una nueva experiencia. Sí, y darnos cuenta que cada relación tiene un propósito, siempre hay algo que aprender de cada situación, nos guste o no nos guste. Entonces ahí lo importante es ver de cada situación qué es lo que puedo aprender de esto y cómo puedo hacer para trascenderla, porque el simplemente hecho de hacernos conscientes de esa situación ya no podemos verla de la misma manera. Exacto. Perfecto. Perfecto. Bueno, y la psicología realmente nos ha dejado tantos aportes para en estos momentos nosotros trascender todo eso que nos afecta. Como siempre, Marisol es acompañante en bioneuroemoción, yo soy acompañante en bioneuroemoción, angeloterapeuta y canalizadora de seres asistenciales. Todos estos temas que le traemos son tratados en diferentes tipos de terapia. Y su tema es nuestro tema, así que no teman de buscar una terapia. Y esos temas, pues, lo dejamos allí privado, como siempre, son temas que no hay que hablar de ellos en la luz pública. Estos temas que ponemos como ejemplo, a veces lo vivimos nosotros mismos. Lo que sucede es que lo ponemos a otra persona, pues, para actuar como un profesional, pero en el caso de los hijos, Marisol pudo haber sido una de esas hijas, y yo también. Por ejemplo, mi papá, que no se ocupó mucho de nosotros, pues de repente se pasó con otra señora que tenía 2 hijas. Y pues allí me imagino que se encargó de algo, porque ella no lo iba a aceptar así con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, la intención tampoco es juzgar ni sacarle los trapos sucios a esos antepasados, pero sí saber que todo lo que nos sucede en estos momentos está realmente programado y viene de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Y el hecho de que lo digamos o lo hablemos, no estamos hablando mal de ellos, porque tampoco ellos fueron santos. Entonces, podemos ver que muchos papás no se encargaban de los hijos, y luego quieren que el hijo estudie esto, y luego quieren que el hijo lo mantenga, pero si tú no lo mantuviste cuando yo era una niña, porque yo tengo que mantenerte a ti ahora, o sea, eso tampoco es malo. El que reconozcamos que no tuvimos unos padres de la mejor forma, no estamos hablando mal de ellos, no le estamos quitando a ellos ningún mérito. Debemos honrar a nuestros padres, pero eso no significa que tenemos que quedarnos callados ante ciertas adversidades, porque eso tampoco nos ayuda. Dejar eso en la sombra es ayudar al ego. Y el ego no es ni malo ni bueno, pero tampoco hay que siempre serle fiel al ego. Tenemos que serle fiel a nosotros mismos y evitar que esa emoción vaya a nuestro órgano y se convierta en una enfermedad. Sí, no, y además todas las situaciones que no resolvemos nosotros como padres se las vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces es muy importante también que como padres compartamos nuestra historia con nuestros hijos, porque muchas veces queremos hacerles creer que nuestra infancia fue perfecta, que nuestros padres y nuestros abuelos pues eran los santos. Y pues igual también nosotros somos padres, nosotros también vamos a cometer errores, entonces ellos también están viendo nuestros errores. Entonces es muy importante que les compartamos de dónde vienen para que sepan el por qué les suceden ciertas situaciones, ¿verdad? A lo mejor ahorita no lo comprenden, pero más adelante, conforme van madurando y van creciendo, van a empezar a darse cuenta del para qué están viviendo esta situación. Entonces, y pues también, igual cada consulta que tomamos nosotros, es como todo, no estamos separados, cada consulta que tomamos está relacionado de alguna manera con algo que no hemos sanado nosotros, que también está ahí. A veces lo hemos sanado, pero a lo mejor queda un poquito, ¿verdad? Entonces todavía nos sirve siempre como un repaso a nosotros y poder ayudar entre
más sanamos nuestra historia, pues nos podemos ayudar al otro, entonces, a través de nuestra experiencia. Perfecto, perfecto. Contarle a nuestros hijos para que ellos, cuando les sucedan ciertas situaciones, vean que realmente puede que venga de nosotros o que viene de nosotros y deciden, ¿no? Y digan, no, yo decido hacerlo diferente. Ya. O si lo hago así, no, mami es así. O papá es así. O sea, porque muchas veces también de ahí viene el bullying, de que ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? Y tú lo que haces es que te comienzas a llorar, a sufrir. Entonces, cuando le explicamos a nuestros hijos ciertas cosas, pues en lugar de verlo como un bullying, no, mi papá era así mismo y no pasó nada. Escuchaba yo hace poquito a Enrique Olvera diciendo que cuando él iba a la escuela era el más bruto, que no podía, que no sabía leer, que tartamudeaba, él se ponía todos los defectos y mira, Enrique Olvera con todo el libro escrito, cuánto no sabía hablar leído. Entonces, su papá le dio un buen ejemplo a él y le dijo, mira, mis amigos de la escuela, los que eran mejores en la escuela, hoy están por ahí. O sea, no te preocupes por no ser el mejor en la escuela o por no sacar buenas notas, por no saber leer, que si tú vas a llegar a ser alguien, bueno, el papá no le dio esos detalles, pero nosotros podemos decir, si tú vas a llegar a ser alguien, vas a ser alguien con estudios y sin estudios. Oye bien, y él dijo eso hace poquito, hace 2 o 3 meses porque escuché o menos, que escuché que él dijo, yo dije, ¿qué? Que no sabía leer cuando iba a la escuela, y mira quién es. O sea, bueno, él no le fue bien a nadie, diríamos, en ese caso, porque su papá y su mamá eran, no ha dicho quiénes son, pero si él no sabía leer y su papá se preocupaba porque vaya a la escuela, y mira quién es él hoy, quiere decir que no le fue bien a ninguno. Entonces, en su caso, pues hay millones de casos como él, de jóvenes, a veces le da mucho trabajo hasta conseguir un empleo, aunque tenga papá y mamá exitosos en el trabajo, en la escuela o en la rama que sea, pero ellos deciden no ser ni a mamá ni a papá, pero le da trabajo por ellos. Entonces, allí también es muy bueno que entiendan que no hay nada de malo en eso. Simplemente entender de que esto, bueno, no tengo un buen empleo porque ya no tengo la edad, no tengo un buen empleo porque no me preocupo más, porque necesito hacer esto, pero tampoco juzgarse ni bajarse, digamos, la autoestima hasta un extremo de que ya no puede. Simplemente encontrarle a todo eso una razón, una explicación y adelante. Sí. Aquí estamos para ayudarlos en sus terapias si la necesitan. Sí, pues muchas gracias a todos los que ¿quieres agregar algo más, Damaris, o nos despedimos? Dime. ¿Quieres agregar algo más o nos despedimos? Pues nos despedimos con esto, Marisol. Le damos las gracias a todos los que van a ver este programa en directo y los que lo van a ver más tarde. Yo lo voy a subir a YouTube porque hay muchas de que colocar siempre. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos los que van a ver este video, ya nos dijo Damaris. Y pues si buscan alguna consulta con Damaris Mesa o conmigo, Marisol del Real, pues escríbanos a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico y ahí con mucho gusto las atendemos. Y pues que sigan disfrutando su semana y muchas gracias, Damaris, por acompañarme a desarrollar este tema tan bonito. Esperemos que les guste a todos. Gracias. Bueno, entonces hasta luego. Que sigan disfrutando su semana. Hasta luego. Bye.